Bienvenidos a su canal Tu Palabra Me Da Vida. Este estudio que llevaremos a cabo ahorita es por el mes de la Biblia, para celebrar septiembre, el mes de la Biblia. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la palabra. ¿Quién es la palabra? Abran por favor su Biblia y acompáñenos con el libro del Génesis, capítulo 1, del 1 al 3. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como ven, acabamos de escuchar estos 3 versículos, pero vamos a leer también el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que llegó a ser tiene vida en Él, y para los hombres esta vida es la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Y no para dar testimonio, vino para ser testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo, y por él se hizo el mundo. Pero este mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre. Pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni querer de hombre. Estos han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan dio testimonio, pues proclamó: es este del que les decía, Él viene después de mí, pero ya está delante de mí porque era antes que yo. Esa plenitud suya es de la que todos recibimos en una sucesión de gracias y favores. Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero por Cristo Jesús llegó el amor y la fidelidad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único, en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como verán, estos dos libros, el Génesis en el inicio
Ahí está hablando de la palabra. En el principio, las palabras de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras? Y se hizo la luz. Y se hizo la luz cuando Dios habló y se hizo la luz en el universo. Resonaron las palabras de Dios. El Hijo del Padre, que ya estaba en el seno del Padre. ¿Quién no lo reafirma? Juan. Juan nos está ahí reafirmando. En el principio ya estaba la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y más aún nos sigue reafirmando ahí en el prólogo de Juan. Nos sigue diciendo que Jesús es la palabra hecha carne. Que Jesús es la palabra que vino y se hizo carne. ¿Y qué más dice ahí Juan? Que por esa palabra se hizo todo. Por esa palabra que es Jesús. Como verán ustedes, estamos viendo que Jesús es la palabra. Y la palabra es una persona. Y ese es Dios. Por eso el respeto a la palabra de Dios. Por eso cuando abrimos la Biblia y que sale inmediato Jesús a platicar con nosotros, nosotros debemos tener el respeto de escucharlo a Él. Es muy bueno y muy hermoso estar ante el Santísimo Sacramento, porque ahí tenemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahí lo tenemos presente a Él completo, todo. Pero necesitas leer su palabra para que lo conozcas, para que sepas quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo se hizo la palabra de Dios? No nada más fue así como arte de magia, sino que Dios escogió un pueblo. Así fue como inicia la palabra. Escogió un pueblo para hablarle, para dirigir ese pueblo, para ayudar a ese pueblo. Y para ese pueblo que Él se escogió es el pueblo de Israel. Él empieza a actuar ahí, desde los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, las tribus. Dios empieza a actuar en ese pueblo que se empieza a formar. ¿Y cómo es que inicia la palabra de Dios? Bueno, por transmisión. Por transmisión oral. Empieza la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues todo lo que iba haciendo Dios, el pueblo lo iba descubriendo, que eran bondades y gracias de Dios que les estaba dando. Y en cada reunión de comida, a la hora de comer, ellos daban gracias a Dios por el pan, por la comida que estaban comiendo, y aparte, el personaje, el anciano más grande, era el que empezaba a contar las bondades que había hecho Dios en su pueblo y cómo iba Él guiando a su pueblo. Entonces esa transmisión fue pasando de familia a familia a través del tiempo. En ese tiempo no se podía escribir, pero por transmisión oral ellos guardaron todas las gracias, todo lo que hacía Dios en su vida.
Así fue como inicia la palabra de Dios, por transmisión oral. Después, escrita, cuando ellos empiezan a descubrir que pueden escribir, empiezan a escribir en cacharros de barro, pedazos de lo que iba sucediendo, en pieles de animales, hasta que se descubre el papiro, que es el papel donde empiezan a escribir ellos los rollos de todo lo que iba sucediendo y que se contaba. Ahí ellos mencionan más, y lo que más recuerdan es la salida de Egipto. Así es como se va formando el Antiguo Testamento. Después, más adelante, vendrán los 70 ancianos que hacen la interpretación de la palabra de Dios. Porque el Antiguo Testamento pues tiene palabra en hebreo, en arameo y hasta el griego. Entonces así tenemos partes ya del griego en el Antiguo Testamento. Los intérpretes fueron los 70 ancianos que fueron interpretando todo. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo fue que se fue escribiendo los evangelios, las cartas de Pablo, el libro profético, vemos ahí todo lo que es de la profecía. ¿Cómo se formó? Pues también con escritos que surgieron después que pasaron varios años de que había muerto y resucitado Jesús. Vieron que se estaban olvidando y empezaron a escribir para que no se olvidaran de que Jesús había venido, había muerto y había resucitado por nosotros y glorificado por su Padre Dios. Entonces, que nos quede bien claro quién es la palabra. Así es como surge la palabra de Dios. La palabra de Dios no surgió por arte de magia. La palabra de Dios fue inspirada por Dios a hombres, a los autores de los libros fueron escogidos por Dios. Los agiógrafos, autores sagrados, fueron escribiendo todo lo que sucedió y pasó después. En los libros de la Biblia tenemos historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay historia, hay profecía, proféticos, hay de la sabiduría. Y algo que se me va pasando y que es muy importante, que para el pueblo de Israel los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son la Torá, o sea, el libro de la ley. Esos 5 libros primeros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son el Pentateuco o el libro de la ley. Entonces así es como va surgiendo. Pero lo que nos debe de quedar más claro que nada es que la palabra es una persona. La palabra es vida, es luz, nos da vida. Cada que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, es vida para nosotros. Y por lo tanto, tenerle respeto
y gozo y alegría de querer aprender, de querer ver lo que quiere Dios de nosotros en estos tiempos tan difíciles, pero tan difíciles. Dios quiere que voltees hacia Él. Él dice, yo soy la palabra, yo soy, y aquí estoy para ti. No estamos solos en esta vida. La palabra, que es Dios vivo, vive entre nosotros y está con nosotros. En cada persona está el Señor. En este mes de la Biblia, todos los días podamos leer, aunque sea un capítulo de los Evangelios, para conocer a ese Dios maravilloso que nos ama y que es el Rey de Reyes, el Rey del universo. Y recuerda siempre, siempre esas palabras de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Amén.